Hace un par de años más o menos estábamos en una reunión, una junta creativa de las que hacemos aquí en Vidaín, mi esposa y yo en la ciudad de Monterrey. Y estábamos en medio de la junta normal, con azúcar, dulce, tú sabes, para ponerse uno más creativo. De pronto mi esposa se levanta y va al baño. Nosotros ya sabemos, mi esposa no sé qué tiene con los baños, pero siempre se les atora la puerta del baño. O sea, ya la he tenido que rescatar unas 3, 4 veces de que no abre, trae las manos mojadas, no, raro, raro. Así que yo la veo y dice, ok, va al baño, yo le calculo más o menos cuánto hace de tiempo, ¿verdad? Y estamos en medio de la junta, estábamos opinando, dando ideas, creando series en aquel entonces. Y de pronto mi esposa sale del baño, entonces yo la veo en una casa y me dice, ven, ven. Y yo voy con ella y le digo, ¿qué pasó? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo, ¿qué tienes? Ayúdame, ayúdame. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Déjame, déjame. Y entonces empieza a caminar y yo, amor, ¿qué tienes? Ayúdame, ayuda, espérame, espérame. Y yo, ¿qué tienes? Y empieza a caminar, me empezó a desconcertar un poco, de ¿qué está pasando? Así que bajamos a la parte de abajo de la casa y empieza a caminar. Y yo, ¿qué tienes? De verdad que no sabíamos, empieza a transpirar, la toco y está fría, helada, sudando. Mi esposa y yo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Espérame, espérame. Se sienta, no, se levanta, camina. Total, para no hacer el cuento largo, terminamos en una clínica con una doctora ahí diciéndonos, ¿sabes qué? Todos los signos, los síntomas, está bien, no tiene nada, la presión, todo está bien. Es muy probable que lo que está teniendo es un ataque de ansiedad. Hace 2 años eso. En ese momento es como, no era tan común como el día de hoy ese término ataque de ansiedad, pero es como, ¿cómo que ataque de ansiedad? ¿Ansiedad de qué? Estábamos en una reunión, estábamos bien, no había estrés, simplemente fue un ataque de ansiedad. Y yo en mi ignorancia es como, ¿cuál ansiedad? O sea, tiene todo, tiene un marido de lujo, o sea, ¿cómo va a tener un ataque de ansiedad con un esposo así, Dios mío? Y entonces yo como, está bien, ¿no? Sí, le recomiendo unas pastillas ahí naturales, de tranquilizante y todo eso. Saliendo, ya se empezó a sentir un poco mejor, empezó a hablar más. Y yo decía, ¿qué pasó, amor? ¿Qué tienes? Dice, no sé. Estuve a punto de decirte, llévame a hospital, a un quirófano y que me desconecten. Así que me desconecten de la vida. Y yo, ¿pero qué fue eso? Dice, no sé, es horrible, horrible. Y a partir de ahí, con una sensación de un temor de si me vuelve a dar, imagínate que me vuelva a dar y no estás tú, un temor de verdad, algo tan fuerte con esa situación de ansiedad. El año pasado pasamos algo similar con nuestro hijo. Tenemos un hijo que está por cumplir 11 años. Yo he contado la situación de mi hijo con unas situaciones también de salud mental que él ha tenido. Pero el año pasado en particular estuvimos en la vida de mi suegro en sus últimos días. Mi suegro falleció con un cáncer de páncreas y en sus últimos días estuvimos en su casa viéndolo ya pues en unas condiciones nada agradables, mi hijo viéndolo, mi suegro incluso vomitando y toda esa situación. Digo eso porque a raíz de eso él empezó a tomar una, no sé si es fobia, temor, una cosa tan impresionante hacia vomitar. Probablemente, y según nos ha dicho la psicóloga, relacionó el ver a mi suegro con la muerte. Ahora él si vomitaba es porque se iba a morir, pero una cuestión muy fuerte, muy fuerte. Y en septiembre viajamos para la ciudad de Durango, estamos ahí con mi familia, desayunamos en la mañana y empezamos a viajar hacia Saltillo. Y en el camino él no quiso comer, y dice, no, es que comí muy rápido. Fue en septiembre del año pasado y en todo el camino, pero decaído, mal, que no quería comer nada, porque su mente le decía que iba a vomitar porque comió demasiado rápido. Y es como que, bueno, se le pasa. Eso fue el lunes que entró a la escuela, no quiso ir, no pudo ir porque su mente le decía que iba a vomitar, no comió. Martes igual, es como que, bueno, ya una semana se le va a pasar. Miércoles, jueves, una semana, 2 semanas, un mes, llegó octubre, llegó noviembre, llegó diciembre. Y estamos ya en una situación muy complicada. Mi hijo pegado a nosotros, que él no quería despegarse de nosotros. Teníamos que ir, no estuvo yendo a la escuela.
Cuando iba a la escuela tenía que ver a alguien ahí. Mi esposa se tuvo que plantar en la escuela por varias semanas para que él se sintiera seguro por si le daba. Una situación muy complicada, y cuando le daba, lo mismo, se ponía helado. Tú lo tocabas y estaba frío, y un sudor helado, una desesperación, temblaba. Una cosa espantosa, espantosa. Así entramos este año 2022, enero, febrero. Gracias a Dios, poco a poco fue avanzando, poco a poco, con apoyo del colegio. Él practica un deporte de fútbol, así que estando ahí en los entrenamientos, con apoyo del coach, y avanzando. Y gracias a Dios, ahorita ha sido una cosa que ha superado muy, muy bien. Sigue con algunas situaciones que le llegan, pero él ya ha sabido cómo controlar eso. Pero ¿por qué te digo todo eso? Te lo digo porque hoy estamos en la segunda parte de esta serie llamada Salud Mental. Y hoy en particular vamos a hablar precisamente de la ansiedad y la depresión. Te habla alguien que no ha sufrido un ataque de ansiedad como tal, de depresión como tal. No he tenido esos escalofríos y esa sudoración helada. No he caído en algo así, pero probablemente tú sí. Y si tú no has estado en una condición así, probablemente estés como yo, que estás muy cerca de alguien que sí ha tenido eso. Y para los que no hemos tenido eso, es difícil entender. Sobre todo alguien, me considero una persona positiva, viendo así las cosas hacia adelante, optimista, y eso no cabe en mi mente decir, ¿cómo que agüitado? ¿Cómo que triste? Vámonos, o sea, la vida sigue, está felicidad, o sea, tenemos todo, gracias a Dios. No somos ricos, pero tenemos todo, no nos podemos quejar, tenemos salud, con esa actitud positiva. Pero podemos caer en el grave problema de no comprender a las personas que sí están pasando por eso. Y yo tardé meses en entender una situación así a raíz de lo de mi esposa y mi hijo. Y ahora encuentro mucha mayor empatía con estas situaciones de ansiedad y de depresión. Y lo que despierta toda esta situación de ansiedad y depresión, y si tú has experimentado algo así, tú sabes incluso mejor que yo lo que se siente. Pero es algo muy, muy espantoso, que lo despiertan diferentes cosas. Según expertos, hay hasta 9 cosas que pueden disparar este tipo de situaciones, ¿no? Una de ellas, obviamente, es una situación fisiológica del cuerpo, del cerebro, la mente, ciertos químicos, ciertas sustancias que deja de segregar el cerebro y producen este tipo de cosas. Pero de esas 9, según expertos, únicamente 2 son fisiológicas. El resto no tiene nada que ver con la mente o el cerebro. Y muchas veces, o lo más común, es que te empastillan tratándolo de manera fisiológica cuando no es realmente fisiológico. Pero uno de ellos es lo fisiológico, otro de ellos es lo emocional. Cuando estás en una situación emocional, eso dispara ciertas cosas. Otros son cuestiones situacionales, alguna situación, algo que sucede y dispara la depresión, la ansiedad, el temor. Te repito, estoy aquí no como un experto, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy experto en el tema, no soy experto en la materia, pero hoy quiero hablar desde el punto de vista espiritual, no emocional, no fisiológico, no situacional, pero sí espiritual. Y ahí yo tengo la autoridad para hablarte de este punto que vamos a estar hablando el día de hoy, de toda la cuestión espiritual que tiene que ver con la ansiedad y la depresión y este tipo de emociones. Y si tú eres un seguidor de Jesús como yo, esta situación de ataques de ansiedad, depresión, va como en contra de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque como seguidores de Jesús sabemos que hay una esperanza en Dios, sabemos que no tenemos todo temor porque Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no podemos tener ansiedad porque nuestra esperanza está en Él. Así que cuando hay ansiedad, depresión, tristeza, es como que antibíblico eso, anticristiano eso. Porque Dios nos está hablando de una cosa y nosotros nos estamos sintiendo de otra cosa. Y hasta pensamos que, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy pecando porque me estoy sintiendo así. Déjame decirte algo, no es pecado, no estás mal, no es pecado. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy precisamente vamos a hablar de cuando a Jesús
el Hijo de Dios sufrió un ataque de ansiedad, de depresión, de tristeza. Y cómo Jesús reaccionó ante esa situación de ansiedad y de depresión. Y Él hizo algo que hoy quiero dejar en tus mentes y en tus corazones. Y son básicamente 3 cosas que hizo Jesús muy prácticas en su momento de ataque de ansiedad y de depresión. ¿Cuándo tuvo Jesús eso, Luis? Es raro, nunca había escuchado eso. ¿Conoces la historia? Jesús estuvo por 3 años y medio más o menos hablando, caminando por las aldeas, los pueblos, y llega un momento donde tiene la famosa última cena. Después de la última cena, diciendo: amigos, el tiempo ha llegado, ya está por terminar mi vida aquí. Los discípulos no entendían, y de ahí se va a el monte, al huerto de los olivos, que se llamaba Getsemaní. Y ahí es donde empieza una situación tan brutal para Jesús, tan extraordinariamente difícil para Jesús, que Él va con sus amigos al huerto de Getsemaní. Y ahí es donde uno de sus biógrafos, llamado Marcos, empieza a escribir lo que estaba experimentando el Hijo de Dios. Ese ataque de ansiedad y de tristeza, de miedo, que no podía con él, como probablemente algunos de los que están aquí se han sentido o nos hemos sentido en cierto nivel de la vida. Porque el hecho que no tengamos un ataque de ansiedad o de depresión no significa que no tengamos situaciones de temor, de miedo, de inquietud, de ansiedad. En alguna otra medida lo hemos sufrido. Y quiero que leamos en el libro de Marcos precisamente lo que escribe Marcos acerca de Jesús. Dice lo siguiente, Marcos 14:32: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. ¿A quién le dijo eso? A sus amigos, a sus discípulos. Jesús estaba acompañado, no estaba solo. Y Jesús dice lo siguiente: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. De los 11 que había, recuerden que Judas ya se había ido a traicionarlo, a venderlo. Judas andaba por ahí haciendo sus business, y ya Jesús estaba con 11, y de esos 11 agarra a 3, a Pedro, Santiago y Juan. Y comenzó Jesús a afligirse y a angustiarse profundamente. Empieza ese ataque de ansiedad en Jesús, de temor, de desesperación, de una manera profunda. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía en las próximas horas. Él sabía que venían golpes, venían latigazos, venía vergüenza, lo iban a ver desnudo, lo iban a escupir, iban a blasfemar. Todo el pecado de la humanidad, siendo Él santo, iba a caer sobre Él. Así que Él sabía que venían horas de desprecio, de dolor, de vergüenza tan extraordinario, que en ese momento Jesús, sabiendo lo que iba a suceder meses atrás, años atrás, en ese momento empieza su ataque de desesperación y empieza a afligirse y a angustiarse profundamente. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Y la lección que hoy nos deja a nosotros: Él habló con sus amigos. Habló con sus amigos. Estando en ese momento de angustia profunda, mira lo que hizo Jesús. Les dijo: ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Santiago: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen. No puedo con esto. Santiago, no puedo con esto. Juan, Pedro, es mucho esto para mí. Necesito de su ayuda. No puedo con esto solos. Los necesito. Lo primero que hizo Jesús fue habló con sus amigos. Nuestra tendencia muchas veces es aislarnos. Es decir, yo puedo con esto solo. Yo no tengo que estar contando. Yo soy un líder. No puedo mostrar vulnerabilidad. Eso de que me den ataques de ansiedad, eso no va para mí.
Mi esposa cuando sufrió eso es como que, ¿qué hago con esto? Estoy a la vista de muchas personas. Y ella aprendió a ser vulnerable y a hablarlo y a compartirlo. Y entre más lo hablaba, entre más lo compartía, más le ayudaba en su proceso de sanidad y de saber lidiar con esto. Mi hijo ha sido igual. Mi hijo, hoy lo hablas, ¿cómo estás, Axel? Bien. ¿Te vas a ir solo? No, porque tengo ataques de ansiedad. Él lo habla así, sin ningún problema, pero no fue sencillo al principio. Sí, necesito ayuda porque a veces me dan y yo necesito a alguien que me entiende, que me abrace y él ya sabe cómo hacerle. Jesús hizo lo mismo y no voy a ahondar mucho en este tema porque la semana que entra vamos a hablar específicamente de eso, de la importancia de tener personas a nuestro alrededor en temas de salud mental. No podemos estar solos con esto. Así que lo primero que Jesús hizo fue habló con sus amigos. Amigos, por favor, quédense conmigo. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Imagínate Jesús con esa angustia, esa desesperación, ese temor, sabiendo lo que iba a venir, diciendo, necesito de su ayuda. Lo segundo que hizo Jesús fue lo siguiente. Una vez que habló con sus amigos, habló con Dios. Ahora es probable que tú estás aquí, no tengas una relación personal con Dios, sea tu primer domingo, qué sé yo. Dices, ahí ya me perdiste, Luis, porque yo pues nunca he hablado con Dios. Está bien, y qué padre que estás aquí. Pero lo segundo que Jesús hizo fue hablar con su papá, fue hablar con Dios. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque él necesitaba de una ayuda espiritual en temas de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza. Él necesitaba a su Padre Celestial cerca. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? Te voy a decir, la ansiedad y la depresión no es el problema en sí. La ansiedad y la depresión es resultado de, una consecuencia de algo más profundo que tú y yo tenemos. ¿Alguien de aquí maneja? Levante la mano, por favor. Ok, si tú manejas en algún momento de tu vida, seguramente tu auto se le prendió un foquito como este que estás viendo en pantalla. Es el bendito foquito de revisa el motor, el check engine. Así que se prendió el foquito. Si eres mujer, probablemente le hiciste así al tablero, tuc, 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 tuc. Así como que apágate, ¿correcto? Si eres hombre, tú dices, no pasa nada, todavía ruedo unos 3, 4 meses y aguanta esa cosa, ¿verdad? No pasa nada. Así que ese foquito, amigos, no es el problema. Ese foquito del motor lo que te está diciendo es, hey, tienes un problema en el motor, pero sería ridículo nosotros querer resolver el problema, ¿cómo? Dándole un golpecito, desconectando el fusible de ese sensor, desconectando ese sensor, o simplemente poniéndole un tape ahí para no verlo. Listo, asunto arreglado. Si logramos apagar el foquito del motor, ¿se soluciona el problema? La respuesta, sabemos, obvia, es no. Ese foquito no es el problema. El foquito te está advirtiendo, necesitas checar el motor porque algo anda mal en el motor. Amigos, cuando tú y yo tenemos un ataque de ansiedad, que no puedes respirar, que sientes que te está sobrepasando, que te abruma, de depresión, de tristeza, eso tómalo como un foquito que se está prendiendo en tu vida, que es tiempo de que hables con Dios. Cuando tú te estás sintiendo así, ese es un foquito que te está diciendo, necesitas hablar con Dios. Y Jesús lo hizo. Mira lo que dice Jesús en los siguientes versículos. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Hablando con Dios y diciéndole lo siguiente: Abba Padre. Esa expresión de Abba Padre es como
papito. Una expresión de cariño, decir, hey, papá, papito, mi viejo. Con un dolor teniendo Jesús, diciéndole lo siguiente. Clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Por favor, Dios, por favor, papá. Todo te es posible. Si puedes, por favor, quita esto que estoy sufriendo. Jesús haciendo una oración sincera, honesta, delante de Dios. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una oración honesta delante de Dios? Si tú eres como yo, que viene de un trasfondo de iglesia tradicional, muchas veces se nos enseñó a no cuestionar a Dios, a no reclamarle a Dios, a no preguntarle por qué. Si tú hacías eso era pecado. Pero debo confesarte algo. Yo he tenido momentos donde he hablado con Dios y he hecho oraciones honestas. Yo he hecho oraciones delante de Dios diciendo, Dios, ¿por qué está pasando esta situación en mi familia, en mi vida? Dios, no te entiendo. Yo me he hallado en momentos donde le he dicho, Dios, no es justo que yo esté pasando esto. He dedicado mi vida a servirte. He hecho lo que tú me mandas que yo haga. Tú dices que me va a pasar esto y yo veo lo contrario. ¿A qué estamos jugando? No se me hace justo, Dios. No entiendo lo que estás haciendo. Yo he hecho oraciones honestas delante de Dios preguntándole ¿por qué? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué estás permitiendo que suceda esto? Reclamándole a Dios. Pero déjame decirte una cosa. Dios no se asusta con ese tipo de oraciones. Dios no está como que, caray, ese Luis, ¿qué onda? Me está reclamando a mí. ¡Oh! Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios está escuchando un corazón. Y Dios está diciendo, quiero escuchar lo que realmente sientes, lo que realmente piensas. Dios diciendo, háblame de tu corazón. Es más poderoso eso que oraciones aprendidas, oraciones que no sabemos, oraciones que a veces leemos en memes, oraciones que Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Que simplemente no sabemos y las repetimos. A Dios no le asusta tu oración genuina, honesta. Y vemos a un Jesús diciendo, papito, no está padre esto que estoy viviendo. Yo sé que tú puedes hacer todo y yo no quiero vivir lo que estoy por vivir. Así que si tú hayas gracia, si tú puedes hacer que yo evite esto, por favor, evítalo. No quiero ir a la cruz. No quiero sufrir eso. No quiero que me escupan, me vean desnudo. No quiero, Señor. No quiero, papá. Y vemos a un Jesús hablando con su Padre celestial. Y no importa si estás aquí, si es tú, Luis, nunca he hablado con Dios. Nunca. Y la primera vez que voy a hablar con Él, voy a ir para pedirle algo. Dios no se asusta con eso. Dios quiere escucharte. Dios te quiere escuchar. Así que ve delante de Él y dile, Dios, así me siento. Esto es lo que estoy pasando. Lo tercero que hizo Jesús fue lo siguiente. No solamente habló con sus amigos, no solamente habló con Dios, pero le habló a sus sentimientos. Le habló a lo que él estaba sintiendo. Y mira la frase que cierra Jesús diciendo en el mismo versículo. Te pido quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús diciendo, ¿cuál es mi voluntad? Correr, huir. Mi voluntad, como Jesús el Hijo de Dios, yo quiero salir corriendo. Yo no quiero pasar esto. Yo quiero huir, que no me agarren, que no pase esta situación. Pero aquí no se trata de lo que yo quiero. Aquí no se trata de lo que yo estoy sintiendo. Se trata de hacer la voluntad de mi Padre. Y muchas veces nuestras emociones, nuestros pensamientos nos engañan. Los sentimientos, amigos, son engañosos. Repito, los sentimientos son
engañosos. Muchas veces escuchamos, hazle caso a tu corazón, hazle caso a lo que sientes. No, no, los sentimientos son engañosos. Si yo he obedecido cada vez que mis sentimientos me dicen algo, seguramente yo ya estuviera divorciado, seguramente yo estuviera en el bote ahorita, seguramente yo estuviera en bancarrota, porque no le vamos a hacer caso a lo que yo estoy sintiendo, a lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque son engañosos. La misma Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso. ¿Los sentimientos son reales? Sí, son muy reales, pero muchas veces no son verdaderos. No es una verdad. Así que Jesús habló a sus sentimientos y les dijo, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ir, yo no quiero pasar eso. Sin embargo, escúchame bien, sentimientos, voy a hacer lo que Dios quiera, la voluntad de mi Padre, no la mía. De la misma manera, tú y yo tenemos que hablar a nuestros sentimientos. Cuando tú sientas que, hey, Dios no te ama. No, ¿cómo que no me ama? Y lo puedes hacer de voz audible. Tal vez tú estás ahí en tu recámara y se te viene el sentimiento de que Dios no te quiere, Dios no te ama. Tú puedes decir, no, ¿cómo que no me ama? Él dice que tanto me amó que envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Así de fuerte es el amor. Y si estás ahí con tu esposa, tus hijos, y te ven así, que está loco. ¿Verdad? Perdón, estoy hablando con mis pensamientos. ¿Verdad? Es un ejercicio que Luis nos dejó, perdón. Pero me voy a decir a mí mismo, no, ¿cómo que Dios no me ama? Tanto me ama que Él envió a su Hijo. Oye, es que estás solo, nadie te quiere. ¿Cómo que nadie me quiere? ¿Cómo que nadie? Tengo familia que me quiere. Escúchame bien, mí mismo. Tengo familia que me quiere. Tengo amigos que me quieren. Así que no te voy a hacer caso. No me vas a gobernar pensamientos míos. Yo estoy sobre ti. Así que no me vengas con esas mentiras a mi mente y a mis emociones. Es que estás solo, no, nadie está contigo, estás solo en la vida. ¿Cómo que estoy solo? Hay gente que está a mi alrededor, pero tu familia está lejos en otra ciudad, tus papás hace años que no te hablan. Sí, pero no estoy solo. Tengo personas que me acompañan. Háblale a tus sentimientos, háblale a tus emociones, y que tus emociones no gobiernen tu vida, sino tú gobiernas tu vida. ¿Qué hizo Jesús? Habló con sus amigos, habló con Dios y le habló a sus emociones. ¿Qué sucedió después de esa oración de Jesús? ¿Funcionó? Cuando Jesús terminó de orar, funcionó. Jesús se levanta en esa oración después de haber llorado y ese ataque de angustia, de ansiedad, de tristeza hasta la muerte. Jesús se levanta en otra actitud. Funcionó. Y entonces vemos a un Jesús decidido a cumplir con lo que Dios tenía para él. Decidido. Crucificado en la cruz diciendo cosas como, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Diciendo cosas como, papá, he cumplido con mi llamado, consumado es. Con una autoridad, sufriendo, sí, lo que venía, pero en otro mood, en otra actitud. Jesús diciendo, estoy listo para esto. Y funcionó. Jesús diciendo lo siguiente, nadie me va a quitar la vida. Estos soldados romanos, esa gente que me quiere crucificar, nadie me va a quitar la vida. Yo elijo darla. Yo elijo dar mi vida por todos ellos, porque los amo. Y vemos a un Jesús saliendo de ese ataque de ansiedad, de depresión, de tristeza hasta la muerte, en otra actitud y cumpliendo el propósito de Dios. Y ese es el ejemplo, amigos, que nos deja Jesús, más allá de si creas en Él o no creas, pero son cosas que podemos hacer en lo espiritual una vez que tengamos este tipo de sentimientos. Habla con alguien, habla con amigos,
Habla con Dios, más allá de si tengas una relación personal con Él o no la tengas. Habla con Él y habla con tus sentimientos. Pablo nos escribe algo que me encanta, que tiene que ver con este tema, y se encuentra en el libro de Filipenses. Lo voy a leer, dice lo siguiente: no se preocupen por nada, diciendo Pablo, ojo, lo escribió estando en la cárcel, estando preso. No estaba en Hawái en una hamaca escribiendo eso. No, no se preocupen, no. Estaba preso en una de las cárceles más horribles de la época, escribiendo Pablo lo siguiente: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Hablen con Dios, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Gracias, estoy solo, no tengo nada. ¿Cómo que no tengo nada? Tengo un techo, tengo una chamarra, tengo una bicicleta, tengo un carro, tengo ropa, tengo algo en el refri. Es una Maruchan, pero tengo Maruchan. Gracias, gracias. Porque hay gente que ni siquiera eso tiene. Gracias. Den gracias por todo. Sigue diciendo: así experimentarán, ¿qué cosa? La paz. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada, la parte 1, necesitas escuchar el podcast de ese mensaje en Spotify, porque Alejandro nos habló específicamente de ese tema, de la paz. Créeme, necesitas escuchar ese mensaje y cómo esa paz de Dios no es una paz terrenal, no es una paz terrenal, es la paz de Dios, va a reinar en tu corazón y en tu mente. Escúchame bien, es una paz que no se puede entender. Es esa paz que llenó el corazón de Jesús, aún sabiendo que le iban a escupir, a avergonzar, a golpear, a latigar. En medio de todo eso, Jesús tuvo paz. Pero es una paz de Dios. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Busca personas que estén a tu alrededor, habla con ellas, habla con Dios, háblale a tus sentimientos, y la paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias porque hoy tú dejaste plasmado, Señor, en este libro de historia antigua, a través de la pluma de Marcos, lo que tú pasaste, Señor, en ese huerto de Getsemaní, ese ataque de tristeza hasta la muerte. A veces queremos tratar de imaginar, pero yo creo que no alcanzamos a imaginar tanto dolor que estabas tú sintiendo, Señor, en ese momento. Incluso la historia dice que incluso llorabas gotas, lágrimas de sangre, de tanta angustia que tenías, Señor. Pero tú no estuviste solo, tú estuviste acompañado con tus amigos, Jesús. Tú hablaste con nuestro Padre Celestial y le hablaste a lo que tú sentías en este momento. Y hoy aprendemos eso de ti, Jesús, y queremos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, por cada persona que está aquí, que ha estado viniendo con situaciones de depresión, de ansiedad, de temor, de angustia, que a partir de este domingo, Señor, tú puedas traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo sus vidas, Señor. Y si estamos cerca de alguien que está pasando esto, ayúdanos a ayudar a esa persona, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.